Bien, en esta parte de la práctica vamos a realizar un formato de alineación especial. Para obtener este formato de alineación, es importante que nosotros no ampliemos el ancho de las columnas. Ya sabemos que si nos ubicamos entre las columnas, el puntero va a cambiar a esta forma y podemos ajustar el ancho de las columnas. Entonces, para que este formato se salga como nosotros queremos, es importante que no ajustemos el ancho de las columnas, sino que primeramente escribamos tal como está. Esta imagen se las voy a enviar a su correo y por el grupo. Entonces, bueno, importante no ampliar anchos de columnas para que esta alineación nos quede como queremos. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a seleccionar la celda A1 y le voy a aplicar este formato de alineación especial que consiste en lo siguiente. En la sección de alineación vamos a seleccionar estas tres opciones, que es ajustar texto, centrar y alinear en el medio. ¿Sale? Entonces, bueno, primeramente le voy a aplicar tipo de fuente, le voy a aplicar Arial, le voy a aplicar 12, le voy a aplicar negrita. Aquí en bordes vamos a utilizar en esta ocasión otro borde que se llama borde de cuadro grueso. Puede decir borde de cuadro grueso o borde exterior grueso. Es este. Hacemos clic ahí. Voy a aplicar también un color de relleno que va a ser amarillo y ahora sí vamos a aplicar la alineación que va a consistir en ajustar texto, centrar y alinear en el medio. Aparentemente queda igual a como lo hemos hecho antes, pero bueno, ahorita vamos a observar cómo esta alineación queda diferente. Bien, va a ser lo mismo para este rango de celdas, ya que son los encabezados de columna, que sería el rango B1, E1. Para que yo no esté realizando una por una, vamos a utilizar esta herramienta que se llama copiar formato. En la sección portapapeles encontramos esta herramienta que se llama copiar formato. Lo que hace es que al seleccionar una celda, copia ese formato tal como lo tiene y lo podemos pegar a otras celdas. De hecho, este tema, si recuerdan, lo toqué en los dos videos de introducción a Excel. Entonces, bueno, es importante que, pues bueno, identifiquemos que no copia el texto, no va a copiar lo que hay en las celdas, sino va a copiar el formato. En este caso, la celda A1 tiene todo este formato que ya le asignamos, que es Arial, 12, negrita, borde exterior grueso, ajustar texto, centrar y alinear en el medio. Todo ese es el formato que tiene esta celda y que con esta herramienta de copiar formato vamos a pegar al rango B1, E1 y vamos a observar cómo queda diferente. Ok, entonces hacemos clic en copiar formato. Vamos a observar cómo la celda nos aparece en verde y con una línea punteada que está en movimiento y el puntero cambia a una cruz blanca con un icono de una brocha. Voy a hacer clic en B1 y sin soltar, clic y no suelto hasta que llegue yo a E1. Entonces de B1, clic y sin soltar hasta E1, voy a soltar y vamos a observar cómo la alineación es diferente. Observen cómo la alineación es diferente a otras tablas que habíamos hecho. Entonces, esta alineación se logra básicamente con estos tres botones, que es ajustar texto, centrar y alinear en el medio. Bien, a continuación voy a seleccionar el resto de la tabla, que sería esta parte, que sería A2, E8, y voy a aplicar tipo de fuente Arial,
tamaño de fuente 12, centrar todos los bordes. Y en este caso vamos a aplicar formato monetario porque la tabla así lo requiere. Entonces nos vamos a formato de celdas. En categoría seleccionamos moneda, posiciones decimales 0, símbolo está bien el signo de pesos y en el caso de los números negativos no importa porque no vamos a ocupar números negativos. Pero bueno, vamos a seleccionar la última opción o podemos dejar la primera. En este caso no importa porque en esta tabla no vamos a hacer restas, así que, o no vamos a calcular las ganancias, así que no importa si los números negativos no nos los ponen rojo, porque no va a haber. Entonces, bueno, seleccionaré la última opción, aceptar, y ahí está. Ahora voy a seleccionar el rango A2 a 8, que es donde están los apellidos de los trabajadores, y voy a alinear a la izquierda. Bien, ahora, como podemos observar, cuando nosotros asignamos todos los bordes a esta parte, el borde de aquí se quitó. No sé si se alcanza a ver ahí en la imagen. Aquí también tenía en toda esta parte borde de cuadro grueso, en el borde inferior, y se le quitó. Así que bueno, vamos a ponérselo nuevamente. Simplemente seleccionamos el rango de celdas A1, E1, nos vamos a bordes y podemos seleccionar nuevamente este que dice borde exterior grueso o simplemente borde inferior grueso, ya que nada más es el de abajo. Voy a seleccionar entonces borde inferior grueso y ahí está. Nuevamente ya el borde. Aquí ya se observa cómo ya aparece nuevamente el borde. Bien, recuerden que para obtener esta alineación es importante no ajustar los anchos de columna. Bien, esta misma alineación la voy a poner aquí para sueldo promedio, sueldo máximo, sueldo mínimo y número de empleados. Así que vamos a utilizar otra vez copiar formato. Selecciono cualquiera de estas celdas en las que ya tenemos ese formato. Por ejemplo, yo voy a seleccionar la celda D1, que ya tiene este formato de alineación especial. Voy a hacer clic aquí en el botón copiar formato y voy a hacer clic aquí desde D10 hasta D12. Clic, no suelto, nos soltamos, nos soltamos y ahí está. Hasta ahí para que se aplique el mismo formato y ahí está. Y ese mismo formato lo quiero también o lo queremos para D15. Así que podemos seleccionar cualquiera de estas o cualquiera de estas, puesto que ya tienen el mismo formato que tenemos. En este caso voy a seleccionar sueldo mínimo, copiar formato y hago clic en D15. Listo. Ahí está. Ahora sí ya tenemos la alineación que nosotros requerimos para nuestra tabla. A continuación, vamos a cambiar el color de relleno. Esto no va a ser amarillo, va a ser verde. Entonces, simplemente seleccionamos el rango de celdas, nos vamos a color de relleno y vamos a seleccionar verde claro. Bien, ahora sí, como podemos observar en la columna D, no se alcanza a ver correctamente. Por ejemplo, aquí sí dice sueldo promedio, sueldo mínimo, sueldo máximo, sueldo mínimo, y aquí no se ve correctamente, dice número de empleado, y abajo queda la O y la S. Entonces aquí sí, pues bueno, vamos a ajustar la columna D, nos ubicamos entre D y E, doble clic, y bueno, en este caso, como aplicamos esa alineación especial, no se ajusta. Aunque yo me ubique entre D y E, no se ajusta. Por lo tanto, vamos a ajustarla manualmente. Para ello hacemos clic y sin soltar vamos a ir ampliando la columna D hasta que nos quede de un tamaño adecuado y se vea correctamente toda la información. Ahí está. Entonces, bueno, como aplicamos esta alineación, no se puede ajustar sola al dar un doble clic. Bueno, vamos también a copiar el formato que tenemos aquí, donde va a ir sueldo promedio,
sueldo máximo y sueldo mínimo. Aquí también tiene que ir formato monetario. Como previamente nosotros ya asignamos formato monetario a todo este rango de celdas, también podemos copiar formato. Esta herramienta de copiar formato es muy útil, ya que yo, por ejemplo, puedo darle formato, por ejemplo, solo a una celda o incluso en una hoja y copiar ese mismo formato a otras celdas que yo lo requiera. Entonces voy a seleccionar cualquiera de estas celdas, puesto que ya tienen asignado un formato monetario. Copiar formato y se lo vamos a pegar desde E10 hasta E12. Listo. Y ahí ya lo que pongamos posteriormente le va a poner signo monetario. Es importante que aquí no pongamos el formato monetario en la celda E14. ¿Por qué? Porque aquí sí sueldo promedio va a ir con formato monetario, sueldo máximo también y sueldo mínimo, pero aquí no es formato monetario porque nos está diciendo que en esta celda tenemos que contar el número de empleados que son en esta tabla. Así que entonces, pues no podemos poner formato monetario. No podemos decir, bueno, en este caso obviamente es una tabla pequeña, los podemos contar manualmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 empleados. Entonces aquí no podemos decir que hay 7 pesos de empleados. Por lo tanto, no tenemos que asignarle formato monetario. Número de empleados, simplemente 7. No podemos decir 7 pesos de empleados. Bueno, así que entonces a estas vamos a aplicarle un formato, pero no monetario. Simplemente vamos a aplicarle Arial, tamaño 12, vamos a centrar, vamos a marcar todos los bordes y listo. Así va a quedar la tabla con este formato. Y ya finalmente en la parte de abajo, en la fila 16, tenemos un texto que es una condición y dice, serán acreedores a un premio de 500 pesos aquellos vendedores, aquí sobra una A, serán acreedores a un premio de 500 pesos aquellos vendedores que hayan superado los 10,000 pesos de ventas. Bueno, esta es nuestra condición y aquí no vamos a hacer nada más que darle un formato muy sencillo que va a ser, pues únicamente vamos a seleccionar el rango A16, H16 y lo único que vamos a hacer es centrar, combinar y centrar. Vamos a aplicar negrita y vamos a aplicar un color de relleno, que en este caso va a ser, por ejemplo, que se llama oro énfasis 4, claro 60%. Si no tienen exactamente este color, pues bueno, utilicen uno que sea similar. Y bueno, finalmente vamos a cambiarle el nombre a nuestra tabla. Bueno, voy a ocultar la cinta de opciones para que observemos, así quedó nuestra tabla con esta alineación especial. Y bueno, aquí también se le quitó el borde de cuadro grueso en esta parte cuando puse todos los bordes. Así que bueno, se lo voy a poner. Simplemente selecciono la celda y desplegamos bordes, borde exterior grueso y listo. Ya está nuevamente el borde. Bueno, entonces ya para terminar esta parte de la práctica, vamos a cambiarle el nombre. Se llama hoja 1, simplemente vamos a cambiarle el nombre, ya sabemos cómo hacerlo. Vamos a poner tabla original. Para ello nos ubicamos en hoja 1, botón secundario, cambiar nombre. Vamos a ponerle tabla original. Tabla original. Enter. Y vamos a ponerle color de etiqueta. Y vamos a ponerle amarillo. Listo. Esta es la primera parte de la práctica en la que únicamente nos enfocamos más al formato, al realizar esta alineación especial que nos queda de esta forma.
recordarles que para que esta alineación salga, no, en la primera parte simplemente vamos a capturar los datos, no vamos a ajustar los anchos de columna. Si nosotros ajustamos los anchos de columna, esta alineación ya no nos va a salir como queremos. Y bueno, pues simplemente para obtener esta alineación, básicamente lo que hay que hacer es en primera no ajustar los anchos de columna y en segunda seleccionar la celda y básicamente es con estos tres botones que es ajustar texto, centrar y alinear en el medio. Aunque adicionalmente para que nos quedara así, pues nosotros aplicamos el tipo de fuente, que en este caso es Arial 12, aplicamos negrita y aplicamos borde exterior grueso o también puede decir borde de cuadro grueso. Puede aparecerles de esas formas. Bueno, en la segunda parte ya vamos a realizar los cálculos y ya estaremos utilizando las siguientes funciones, va a ser la función promedio que ya vimos. Vamos a ver la función máximo y la función mínimo, que son muy fáciles, la función contar y la función condicional sí, que esa sí está un poquito más elaborada y la vamos a estar utilizando en todo este rango de celdas, pero voy a explicar brevemente en qué consiste la función condicional sí.